Un ojo arrancado. Un grito que sacudió los 9 mundos. Un dios eligió la oscuridad eterna en un ojo para ver lo que ningún ser vivo debería conocer. Pero para entender por qué el dios más poderoso del norte hizo esto, tenemos que volver al principio, al vacío donde no existía nada. Y aquí comienza todo, con un abismo llamado Ginnungagap. Porque antes de Odín, antes de los dioses, solo existía el vacío absoluto. Al norte estaba Niflheim, un reino de hielo eterno. Al sur, Muspelheim, donde las llamas nunca se apagaban. Y entre ellos, la nada. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. El hielo y el fuego se encontraron. Y de esa colisión imposible nació algo monstruoso. Ymir, el primer gigante. Una criatura tan inmensa que su cuerpo cubría horizontes enteros. Y de su sudor nacieron más gigantes de hielo. Pero Ymir no estaba solo. Del hielo también surgió Audumbla, una vaca primordial cuya leche alimentó al gigante. Y ella lamía el hielo. 3 días lamió el hielo. Y del interior emergió un ser diferente. Buri, el primer dios, el abuelo de Odín. Aquí cambia todo. ¿Te imaginas ese momento? El primer dios abriendo los ojos en un mundo de caos, hielo y gigantes, sin aliados, sin armas, completamente solo. Buri tuvo un hijo, Bor, y Bor se unió a Bestla, una giganta. De esa unión nacieron 3 hermanos que cambiarían la existencia para siempre. Odín, Vili y Ve, 3 hermanos nacidos entre dioses y gigantes. 3 hermanos que miraron a Ymir y tomaron una decisión brutal e irreversible. Porque Ymir era caos. Los gigantes se multiplicaban. El mundo no tenía orden ni propósito. Alguien tenía que actuar. Y Odín no dudó. Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que Odín no venció a Ymir con poder. Lo venció con estrategia. Con la primera guerra del universo. Los 3 hermanos atacaron al gigante primordial. Y cuando Ymir cayó, su sangre inundó el mundo. Un diluvio que ahogó a casi todos los gigantes. Solo 2 gigantes sobrevivieron. Huyeron al borde del mundo. Y de ellos nacería una nueva raza de gigantes que jamás olvidaría lo que Odín hizo. Pero Odín no destruyó a Ymir por crueldad. Lo hizo por creación. Porque del cuerpo del gigante, Odín construyó el mundo entero, pieza por pieza. Su carne se convirtió en la tierra. Su sangre en los océanos y ríos, sus huesos en las montañas, su cráneo en la bóveda del cielo. Y su cerebro se convirtió en las nubes. Cada vez que miras al cielo, según los vikingos, estás viendo los pensamientos de un gigante muerto. Odín tomó las chispas de Muspelheim y las lanzó al cielo. Así nacieron las estrellas, el sol y la luna. La oscuridad por fin tenía luz. ¿Pero te has preguntado algo? Un dios capaz de crear un mundo entero de un cadáver. ¿Por qué necesitaría sacrificar su propio ojo después? Esa es la pregunta que define toda esta historia. Porque el poder de Odín no era suficiente. Él lo sabía, y eso lo atormentaba cada noche. Odín creó Midgard, el mundo de los humanos. Lo rodeó con las pestañas de Ymir como muralla. Les dio un hogar protegido de los gigantes. Pero un mundo vacío no tenía sentido. Odín caminó por una playa y encontró 2 troncos de árbol, un fresno y un olmo, y tuvo una idea. Les dio aliento, vida, pensamiento y forma. Ask y Embla, los primeros humanos. Odín no solo creó el mundo, creó a quienes lo habitarían. Y en ese momento todo cambió. Porque Odín no solo era un creador, se convirtió en padre. Y un padre hará cualquier cosa por proteger a sus hijos. Odín estableció Asgard, el reino de los dioses, conectado a Midgard por el Bifrost, un puente arcoíris que ardía con la fuerza de 1000 soles. Pero no te confundas, Asgard no era un paraíso, era una fortaleza, porque Odín sabía que los gigantes volverían, siempre vuelven. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque entre todos los dioses de Asgard, Odín era diferente. No buscaba fuerza, buscaba conocimiento. Mientras Thor entrenaba para la guerra y Tyr perfeccionaba su combate, Odín estudiaba.
Leía las runas, escuchaba a los muertos, viajaba disfrazado entre mortales. ¿Y sabes por qué? Porque Odín había visto algo, en sueños, una visión que lo perseguía, el Ragnarok, el fin de todo, la muerte de los dioses. Imagina saber que todo lo que creaste, todo lo que amas, está destinado a arder, y que no puedes hacer nada para evitarlo. Eso sentía Odín. Pero Odín no era de los que aceptan el destino. Si el conocimiento podía salvar a los dioses, entonces iría a buscarlo, sin importar el precio. Y lo que viene ahora es quizás el momento más impactante de toda la mitología nórdica, el sacrificio que definió a Odín para toda la eternidad. Odín supo de un pozo, el pozo de Mimir, escondido entre las raíces de Yggdrasil, el árbol que sostiene los 9 mundos, un pozo de sabiduría infinita. Yggdrasil, el fresno eterno. Sus ramas tocaban el cielo, sus raíces atravesaban reinos. Era el eje del universo, y bajo él estaba la respuesta. Odín viajó solo. Cruzó reinos oscuros, puentes entre mundos y bosques donde la luz no llegaba. Cada paso lo acercaba más a su destino. ¿Qué harías tú en su lugar? Sabiendo que al final del camino te espera un precio que nadie querría pagar, ¿seguirías caminando? Odín llegó al pozo, y ahí, sentado junto al agua, estaba Mimir, el ser más sabio del universo, guardián del conocimiento desde el inicio de los tiempos. Mimir lo miró y supo exactamente por qué estaba ahí. Todos los que venían al pozo querían lo mismo, pero nadie estaba dispuesto a pagar. El precio era simple y terrible: un ojo. Odín debía arrancar uno de sus propios ojos y dejarlo en el pozo. A cambio, vería la verdad del universo. Piensa en eso. No era una herida de batalla, no era un accidente, era una elección. Mutilarte a ti mismo por algo que nadie más puede ver. Y Odín no dudó. Se arrancó el ojo, lo dejó caer en las aguas del pozo de Mimir. Y en ese instante, el universo entero se abrió ante él. El dolor fue inimaginable, pero lo que vio fue infinitamente peor. Porque la sabiduría no trae felicidad, trae la verdad, y la verdad duele. Vio el Ragnarok con claridad absoluta. Vio a sus hijos morir. Vio a Fenrir devorarlo. Vio el fuego consumir Asgard. Vio todo. Y no podía mirar a otro lado. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque el sacrificio del ojo fue solo el primero. Odín estaba dispuesto a ir mucho más lejos. Verás, en la mitología nórdica existen las runas. No son solo un alfabeto, son símbolos de poder cósmico. Y nadie las conocía, estaban ocultas en el vacío. Para obtener las runas, Odín hizo algo que desafía toda lógica. Se colgó de Yggdrasil. Se atravesó con su propia lanza. Y esperó 9 días. 9 noches, sin comida, sin agua, herido, colgando entre la vida y la muerte, solo, en la oscuridad. Un dios sufriendo como un mortal. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Nadie lo obligó, ningún ser lo retó. Odín se hizo esto a sí mismo, voluntariamente, por conocimiento. Al 9º día, al borde de la muerte, Odín miró hacia abajo y las vio. Las runas brillaban en la oscuridad. Gritó y las tomó. En ese instante, Odín obtuvo el poder de las runas. Magia, profecía, curación, maldición. El lenguaje secreto del universo ahora era suyo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque el conocimiento de Odín tenía un efecto secundario. Lo convertía en el dios más solitario. Imagina saber exactamente cómo morirá cada persona que amas y tener que sonreírles cada día sabiendo que no puedes salvarlos. Eso era ser Odín. Por eso Odín buscaba más, siempre más, porque tal vez, solo tal vez, existía un conocimiento capaz de cambiar el destino, de reescribir el Ragnarok. Y lo que pasó después demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Odín resucitó la cabeza de Mimir. Sí, leíste bien, una cabeza cortada,
hablando. Mimir había sido decapitado en la guerra entre Aesir y Vanir. Pero Odín preservó su cabeza con hierbas y magia, y Mimir siguió hablando, aconsejándolo. ¿Te imaginas la escena? El dios más poderoso del norte, solo en un bosque, hablando con una cabeza muerta, pidiendo consejos sobre el fin del mundo. Pero Odín no solo buscaba sabiduría en la muerte, también la buscaba en los vivos. Tenía 2 cuervos que eran sus ojos en el mundo, Hugin y Munin, pensamiento y memoria. Cada mañana volaban por los 9 mundos. Cada noche regresaban y le susurraban todo lo que habían visto. Y aquí Odín dijo algo que revela su verdadera naturaleza. Dijo que temía que Hugin no regresara, pero temía aún más perder a Munin. Porque puedes perder la razón y seguir viviendo, pero si pierdes la memoria, pierdes quién eres. Y para Odín, la identidad lo era todo. Pero no solo tenía cuervos. Odín también tenía 2 lobos, Geri y Freki, hambriento y voraz. Les lava toda su comida. Él solo bebía vino. Un dios que no come, que sacrifica su cuerpo por conocimiento, que habla con muertos y envía pájaros a espiar. ¿No te parece diferente a cualquier dios que conozcas? Y esto es lo que hace a Odín único. No es un dios de fuerza bruta, es un dios de obsesión, de sacrificio, de una búsqueda que nunca termina. Pero la sabiduría de Odín también lo hacía peligroso, porque sabía manipular, sabía engañar, y no siempre jugaba limpio, ni siquiera con los suyos. Odín viajaba por Midgard disfrazado. Con un sombrero de ala ancha y una capa vieja, se hacía llamar Grimnir, Gangleri, Bolverk. Tenía más de 200 nombres. ¿Y sabes por qué tenía tantos nombres? Porque cada nombre era una identidad, una misión, un engaño. Odín era el maestro del disfraz divino. Había una vez que se presentó ante un rey humano como un simple viajero. El rey lo trató mal, y Odín le mostró el precio de la ignorancia. Pero esto no es nada comparado con las pruebas que Odín imponía a los humanos que decían ser sabios. Porque Odín retaba mentes, no cuerpos. El concurso de sabiduría con el gigante Vafthrûdnir es prueba de esto. Odín apostó su propia vida a que sabía más que el gigante más sabio. Pregunta tras pregunta. Cada respuesta correcta significaba sobrevivir. Cada error significaba morir. Y Odín sonreía con cada pregunta, porque sabía todas las respuestas. Al final Odín hizo la pregunta trampa, una que solo él podía responder. Y el gigante lo entendió. Estaba hablando con un dios. Ya era tarde. Y en ese momento todo cambió en la percepción de los gigantes. Odín no era solo un guerrero, era el ser más astuto de los 9 mundos. Pero la astucia de Odín tenía un lado oscuro. Porque para obtener el hidromiel de la poesía, Odín sedujo, engañó y robó, sin remordimiento alguno. El hidromiel de la poesía era una bebida sagrada. Quien la probara obtendría el don de la palabra perfecta. Poesía, elocuencia, el poder de convencer a cualquiera. Estaba guardado dentro de una montaña por un gigante llamado Suttung. Su hija Gunnlod lo custodiaba. Parecía imposible de obtener. Pero Odín tenía un plan. Trabajó como esclavo para el hermano de Suttung. 9 noches completas de trabajo brutal. Todo por una oportunidad. Un solo momento para actuar. Cuando llegó el momento, Odín se transformó en serpiente. Se deslizó por un agujero en la roca, llegó hasta Gunnlod y la convenció de darle 3 tragos. 3 tragos. 3 vasijas completas. Odín vació cada una en 3 sorbos. El gigante había sido engañado. Y Odín se transformó en águila para escapar. ¿Te das cuenta del patrón? Ojo por sabiduría. 9 días colgado por las runas. Engaño por el hidromiel. Odín pagaba cualquier precio por conocimiento. Pero había algo que todo el conocimiento del mundo no podía darle. Algo que Odín deseaba más que nada. El poder de cambiar el futuro. Porque las Nornas, 3 mujeres que tejían el destino, eran más poderosas que cualquier dios. Ni siquiera Odín podía cambiar lo que ellas habían escrito. Urd, Verdandi y Skuld. Lo que fue, lo que es y lo que será.
3 hermanas que controlaban el tiempo mismo, y su veredicto era absoluto. Lo que nadie te cuenta es que Odín visitaba a las Nornas constantemente. Les rogaba, les preguntaba si había alguna forma de evitar el Ragnarok. Y cada vez la respuesta era la misma: silencio. Las Nornas no respondían preguntas, solo tejían. Y Odín se marchaba más desesperado que antes. Entonces Odín tomó otra decisión radical. Si no podía evitar el Ragnarok, prepararía un ejército para enfrentarlo. El ejército más grande jamás reunido. Valhalla, el Salón de los Caídos. 540 puertas. Cada puerta tan ancha que 800 guerreros podían pasar al mismo tiempo. Un ejército de muertos. Las valquirias, guerreras aladas de Odín, recorrían los campos de batalla de Midgard. Su misión: elegir a los mejores guerreros muertos y llevarlos a Valhalla. ¿Y qué hacían los guerreros en Valhalla? Luchaban todo el día hasta morir, y cada noche resucitaban para festejar. Un ciclo eterno de batalla y gloria. Pero Odín no hacía esto por amor a la guerra. Lo hacía por desesperación. Cada guerrero era una pieza más contra el destino, contra lo inevitable. Y aquí es donde la historia da su giro más oscuro. Porque el mayor enemigo de Odín no era un gigante, era su propio hijo adoptivo, Loki. Loki, el dios del engaño. Mitad dios, mitad gigante. Odín lo adoptó como hermano de sangre, y esa decisión lo condenaría a él y a todos los dioses. Porque Loki engendró 3 monstruos: Fenrir, el lobo destinado a devorar a Odín; Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo; y Hel, la reina de los muertos. Odín vio el futuro, supo lo que estos monstruos harían, y tomó una decisión terrible. Encadenó a Fenrir, lanzó a Jormungandr al mar, envió a Hel al inframundo. ¿Pero eso resolvió algo? No, solo hizo que Loki lo odiara más. Y un dios del engaño con sed de venganza es la combinación más peligrosa que existe. Y lo que viene ahora es el momento que Odín siempre temió: el Ragnarok, cuando todo su conocimiento, todo su sacrificio fue puesto a prueba. Primero, un invierno interminable, Fimbulvetr. 3 inviernos sin verano. Los humanos se mataban entre sí, la moral desaparecía. El mundo se congelaba por dentro y por fuera. Luego, Fenrir rompió sus cadenas. Jormungandr emergió del océano. Loki lideró un ejército de gigantes y muertos. El cielo se partió. Los dioses marcharon a la guerra. Odín montó a Sleipnir, su caballo de 8 patas. Vistió su armadura dorada. Empuñó a Gungnir, su lanza que nunca falla, y cabalgó hacia su propia muerte. Porque eso es lo que hace especial a Odín. Sabía exactamente cómo moriría. Lo vio en el pozo de Mimir, y aún así cabalgó hacia el lobo. Fenrir abrió sus fauces, tan grandes que tocaban el cielo y la tierra. Y Odín, el padre de todo, el dios que lo sacrificó todo por sabiduría, entró en la oscuridad. Pero la historia no termina aquí, porque el hijo de Odín, Vidar, vio caer a su padre, y la furia que sintió fue más poderosa que cualquier profecía. Vidar corrió hacia Fenrir, puso su pie en la mandíbula inferior del lobo, y con sus propias manos le arrancó las fauces, vengando a su padre. Thor mató a Jormungandr, pero cayó envenenado. Heimdall y Loki se mataron mutuamente. Surtr incendió los 9 mundos. Todo ardió, exactamente como Odín lo había visto. Pero aquí viene algo que muy pocos conocen. El Ragnarok no es solo destrucción, es un ciclo, porque después del fuego viene el renacimiento. De la ceniza surgió un nuevo mundo, verde, limpio, sin odio. Los hijos de los dioses sobrevivieron y encontraron en la hierba las piezas de un juego de mesa dorado. El mismo juego que los dioses antiguos jugaban antes del Ragnarok. Como si todo fuera un ciclo, como si Odín lo hubiera sabido desde el principio. ¿Y si ese era el verdadero plan de Odín? No evitar el fin, sino asegurarse de que después del fin hubiera un nuevo comienzo, mejor que el anterior. Odín no fue solo un dios, fue un padre dispuesto a morir por sus hijos,
un buscador que pagó todo por la verdad, un líder que enfrentó lo inevitable sin miedo. Y esa es la lección que los vikingos nos dejaron. El conocimiento tiene un precio, la sabiduría requiere sacrificio, y el verdadero poder no está en la fuerza, sino en lo que estás dispuesto a perder. Odín perdió un ojo y ganó la visión del universo. Se colgó 9 días y obtuvo las runas. Supo que moriría y cabalgó hacia su muerte con una sonrisa. Porque al final, el mito de Odín no es sobre dioses ni monstruos. Es sobre la pregunta más humana que existe. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por lo que amas? Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de alguien aún más oscuro, alguien que Odín nunca pudo controlar. Loki, el dios del engaño, el que provocó el Ragnarok, el que hizo llorar al mundo entero. Esa historia es aún más perturbadora. Nos vemos ahí.